Oye, País, buenas noches, Oye, País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora. Vamos juntos a pasar revista de los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. Y estamos ya mediados del mes de marzo. La próxima semana es la Semana Santa, del 24 al 31. Es la semana principal de la liturgia cristiana, de la liturgia católica, y qué bueno que hemos ido transitando estos días previos a la Semana Santa sin las tensiones ni las presiones que, estando en un proceso electoral en años anteriores, hemos sufrido. No es esta la situación ahora y qué bueno. Sin embargo, hay temas interesantes que hablar sobre esto del proceso electoral. Cómo van avanzando los preparativos para los comicios del 19 de mayo, qué pasó con lo del carnaval. Han seguido subiendo las cifras de víctimas, de muertos por el caso de Salcedo. El presidente está en inauguración a todo vapor porque el día 20 se le cumple ya entra en vigor la prohibición de que las autoridades del gobierno y autoridades municipales no deben participar, no deben realizar ningún tipo de inauguración oficial como está establecido en la ley. Y el caso de Haití, indefectiblemente. El caso de Haití es un barril de pólvora sin que nadie pueda apagar la mecha que está encendido y no sabe cuándo la explosión va a ser definitiva. De eso vamos a analizarlo, incluso con un apoyo editorial del Listín Diario que maneja el tema y que indica realmente lo que está pasando allí, cómo se ve desde fuera el tema haitiano. Voy a tener la oportunidad en un desahogo de ego personal de compartir con ustedes unas vivencias importantísimas, personales, que viví el pasado fin de semana. Lo voy a compartir con ustedes con videos y con fotografías incluso. Y vamos a analizar a través del foro de La Voz de los Estados Unidos de América, la VOA, el tema de la hambruna que se está sufriendo en Gaza a consecuencia de la situación de guerra que provocaron los terroristas de Hamas. Esto y mucho más en esta emisión de Oye País, después de la pausa. El presidente Luis Abinader dejó inaugurado el tramo 1 del teleférico de Santiago, primera obra de transporte masivo que estrena esa provincia, con una inversión de 6.544 millones de pesos, el cual busca impactar a 74.000 moradores de 9 de los sectores más populosos de aquí. En la primera fase de educación, el teleférico estará ofreciendo servicios en horarios especiales para facilitar que los ciudadanos de la ciudad vayan acogiendo y adaptándose al uso del sistema de transporte, pero a partir del 1 de mayo funcionará en horario regular. El expresidente de Chile, Eduardo Frei, fue designado como jefe de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, en República Dominicana. Así lo informó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a través de su cuenta de la red social ex antigua Twitter. Falleció otro niño de los que estaban ingresados en la unidad de quemados Telma Rosario del Hospital Pediátrico Arturo Grullón de Santiago, tras resultar gravemente afectado con quemaduras durante el cierre del carnaval en la provincia Hermanas Mirabal, en el municipio de Salcedo. Se trata de Aquiel Diloné, uno de los 7 niños ingresados en esta unidad, que presentaban entre un 60 y 80% de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado. La Oficina del Vaticano informó hoy que ha aceptado la renuncia al cargo del obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, presentada por Ramón Benito Ángeles Fernández, quien cumplió los 75 años, edad de retiro de los obispos
e inmediatamente presentó renuncia que fue aceptada. El medio español Infovaticana informó en febrero que el sacerdote está siendo vinculado a una denuncia por supuesta agresión sexual. El diario Infovaticana indicó que el Vaticano tuvo conocimiento de estos hechos en el año 2018. La denuncia llegó a Roma un año después de su ordenación episcopal. Doce cadáveres fueron encontrados este lunes en Petionville, en las colinas de Puerto Príncipe, en circunstancias aún por aclarar como la identidad de las víctimas, sin descartar que sean miembros de bandas armadas abatidos por la Policía Nacional en los alrededores de una zona dedicada al comercio informal. Mientras Estados Unidos expresó su esperanza de que el órgano de transición para dirigir Haití, anunciado hace una semana, puede estar listo tan pronto como hoy. Las partes interesadas de Haití están muy cerca de finalizar la composición y siguen las conversaciones activas con los líderes de la comunidad del Caribe CARICOM en lo referente a la composición del Consejo Presidencial de Transición, comentó el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha hablado con la prensa luego de que se presentaran los primeros resultados del conteo de los votos emitidos en las elecciones presidenciales que arrojan una amplia victoria para el mandatario. En su primer discurso público tras la publicación de los resultados preliminares de la votación, el líder ruso agradeció a los ciudadanos por su confianza y apoyo. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, aseguró hoy que las elecciones presidenciales rusas, en las que ganó por amplio margen el actual jefe del Kremlin, Vladimir Putin, no fueron ni libres ni justas. Las declaraciones en Rusia no fueron ni justas ni libres, afirmó durante una rueda de prensa celebrada en Tiflis junto con el primer ministro georgiano Irakli Kobayidze. Personal militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ya está presente en el territorio de Ucrania para controlar el armamento suministrado a Kiev, así como también para llevar a cabo operaciones de inteligencia y entrenar a las tropas, según reportó este lunes el diario El País. Durante más de 2 años, múltiples fuentes militares ucranianas y de países de la Unión Europea indicaron al medio que la Alianza Atlántica disponía de informantes en el terreno, tanto para proporcionar datos sobre la situación en la línea de contacto como identificar la eficacia de las armas suministradas, posibles problemas de uso y probables casos de corrupción con la ayuda prestada. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Cinco personas ya han fallecido del trágico incidente de hace 2 semanas en el Carnaval de Salcedo. Unos fuegos artificiales que estaban en un lugar donde se cambian las comparsas y todo, le llaman cueva, y todo esto estallaron, un incendio y provocó quemaduras a 19 personas. Varios de ellas terminaron de gravedad con el 60-70% de su cuerpo quemado, entre ellos 8 niños. Han fallecido 4 de esos niños y una persona ya de edad mediana. 5 fallecidos.
un, un incidente penoso que nos mueve a muchas reflexiones. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo lo evitamos? Bueno, los fuegos artificiales no se permiten, si algo hizo un manejo inadecuado en el lugar que provocó las explosiones, todo se ve a posteriori. Sin embargo, son de esos accidentes. Uno dice, ¿cómo se ahoga un niño en una cubeta de agua en su casa? Son los accidentes que pasan. Una señora que fue en la noche a buscar agua a la nevera, la abrió y estaba aterrizada, como se dice, el piso estaba húmedo y se electrocutó. ¿Por qué el piso debía estar húmedo? ¿Por qué estaba electrizada la nevera? ¿Por qué usted fue a buscar agua a medianoche? Si nos ponemos a buscar los pormenores de muchos de estos accidentes, va a ser complejo determinar grados de responsabilidad y grados de prevención que pudiesen tener. Claro, las investigaciones, el determinar la realidad de los hechos, tiene la importancia de tratar de evitar que se repitan. Hay una persona, el papá de uno de los niños que murió, de los quemados y que murió, que está siendo investigado porque podría tener una responsabilidad en el incendio. No se habla de que haya sido premeditado o mucho menos, pero algún grado de responsabilidad. Pero son de los accidentes e incidentes que uno dice, ¿por qué pasa? ¿Por qué estaba en el lugar inapropiado, en el momento inapropiado? Señores, un señor iba bajando por una de las calles aledañas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el momento en que va pasando, se desploma un árbol grandísimo, centenario que estaba allí, le cayó encima y lo mató. ¿Y cuál es la culpa de que no cortaron el árbol a tiempo? De que socavaron las bases del árbol, de que el árbol levantó la acera y ya era muy centenario y muy viejo, de que por qué él pasó en ese momento por ahí, no pasó antes o después, o no pasó por ahí. Son cosas que pasan. Venían varios vehículos circulando en noviembre, se metieron por debajo del elevado que está en la 27 de febrero con Máximo Gómez. Había un aguacero terrible, estaba media ciudad inundada, se metieron por ahí y no estaba inundado. Ellos no tuvieron un problema porque estaba inundado y fueron temerarios. Se desplomó al momento de ellos pasar un pedazo del concreto que estaba protegiendo la parte del muro, les cayó encima, 9 muertos. Alguien yo oí que dijo que por qué dejaron que la gente entrara al túnel. No estaba inundado. Que usted dice, bueno, es que estaba inundado hasta un nivel, entraron y se ahogaron, como pasó una vez con 5 personas, una familia que se ahogó en el paso a desnivel de la Tunti Cáceres. Y ocurrió una cosa similar, yo no me acuerdo qué cantidad de personas murieron, debajo de la Plaza de la Bandera, que también se inunda o se inundaba, y en un aguacero, y murieron varias personas. Pero ya usted está viendo un peligro y usted es temerario y se mete, pero usted estaba circulando. ¿Por qué se metieron? ¿Por qué pasaron en ese momento? ¿Por qué no pasaron antes o después? ¿Por qué llovió? O sea, hay cosas y cosas. Hay cosas que son incomprensibles, que uno tiene que darle un poquito de sentido a lo que se llama la casualidad. Esa es parte de la vida. Pero qué pena, pero qué bien hizo el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento del Distrito Nacional en suspender el desfile de carnaval, el gran desfile final de carnaval del domingo pasado. Porque celebrar esto, que es una fiesta de la cultura, con música, con alegría, con vibra, como se dice, no era como correcto, no era justo cuando están muriendo niños por una situación de un accidente dentro de las fiestas del carnaval. Eso fue en Salcedo, eso fue otra cosa. Pero yo creo que la solidaridad humana de las autoridades, de lo que tiene que ver con todo esa manifestación cultural del carnaval,
yo creo que merecía eso como homenaje y como respeto a esas personas que están internas y los que han estado muriendo. Enhorabuena, yo me solidarizo con esa actitud. Totalmente me solidarizo con esa actitud. Interesante que el presidente Luis Abinader, el presidente Leonel Fernández, el alcalde Abel Martínez, los tres candidatos presidenciales principales para las elecciones del 19 de mayo, hayan aceptado ir a un debate, cara a cara, debatir los temas nacionales, sus ofertas electorales, la visión que tienen sobre los problemas medulares del país, su visión que tienen sobre el respeto al ciudadano, a los derechos, el ejercicio de la libertad y de la democracia. Enhorabuena. Ese tipo de acciones que ojalá se convierta en algo rutinario, en una parte medular de los procesos electorales. Ojalá que eso siga imitándose. Comenzaron las entrevistas, los debates, con una serie que comenzaron en la cadena de radio RCC Media, en las noches, con precandidatos, aspirantes a ser candidatos, dirigido por un excelente comunicador, Víctor Gómez Casanova, y comenzaron allí a debatir los candidatos, a exponer sus ideas, en un ambiente de cabina de radio, con preguntas, con tiempos medidos, buenas discusiones. Y se siguió después, convocados por el Consejo Económico y Social, por el CES, para que ya se hiciera de forma formal en una tarima con los candidatos electos de las primarias, que son los que van a participar por las posiciones. Y comenzaron con senadores de la capital, sigue Santiago, de las grandes ciudades, las 10 principales ciudades, y los diputados de los principales municipios del país, principales por su cantidad, no porque me guste o no me guste tal, sino partiendo de su representación, la cantidad de diputados que elige o la cantidad de votantes que tiene tal o cual provincia. Y eso es bueno, y ahí se han dicho muchas cosas y se han discutido muchos temas, y uno puede ver las posiciones, lo que piensan unos y otros. A usted le gustará uno, a usted le gustará otro, usted entenderá que uno ganó el debate, que otro lo hizo bien, que otro lo hizo mal. Esas son las apreciaciones, pero esto le permite a uno ver las confrontaciones de las ideas, el diálogo, la discusión de los temas, el análisis de cómo los partidos, los candidatos, los que aspiran a ser gobernantes, piensan de cada uno de esos temas nacionales, que es lo que a la gente le importa a final de cuentas. Qué bueno, mira, yo saludo eso de los debates, que está institucionalizado en muchos países, pues lo saludo de una manera, con 4 manos, si las tuviera para aplaudir. Y esto ocurre en momentos, esto consolida el proceso de campaña en momentos en que la Junta Central Electoral está dando día por día los pasos necesarios para garantizar, como lo hizo con las elecciones municipales del 18 de febrero, para garantizar la transparencia, la libertad, la igualdad de condiciones en los comicios de mayo. La oposición ha hecho críticas y se ha quejado de algunas prácticas, de algunas situaciones, pero no hay radicado, que es lo malo. Se van a las críticas en los medios de comunicación, porque no están radicadas denuncias, demandas, querellas ante las autoridades para que se establezcan responsabilidades. Ahí están los mecanismos. Usted impugna en las mesas. Yo no oí el día de las elecciones que nadie
salió a denunciar que en la esquina tal están comprando cédula o que fulano de tal la está vendiendo o que están impidiendo que alguien vote o están llevando a alguien que vote. Nadie dijo nada. Las impugnaciones no se hicieron en las mesas electorales cuando se contaron los votos. ¿Qué es lo que manda el procedimiento? Y de ahí, si usted apela y no está conforme con lo que se hace en la Junta Central Electoral, hubo varios casos, el de Dajabón, el de Boca Chica, porque quedaron parejos los candidatos a alcalde. Y entonces al quedar parejo, voto con voto, hubo que en las mesas, como manda la ley, recontar los votos, revisar los votos nulos, revisar los votos observados. Y después de esa revisión, de esa limpieza de cómo quedó el final, entonces se sacan las conclusiones. Si usted no está de acuerdo con la conclusión que se sacó de ahí y la objeta, se va a la Junta Central Electoral y se queja. Y si lo que decida la Junta tampoco le satisface, va al Tribunal Superior Electoral. Son los mecanismos que establece la ley electoral y que establecen las reglas que están en las leyes que rigen todo el procedimiento de la vida de los partidos y de las elecciones. Entonces eso es lo que hay que hacer, señores. No es que si a mí me gusta o no me gusta, que si usted cree que es así o no es así, es que usted tiene que documentar las cosas, usted tiene que ir a probar las cosas, usted tiene que cumplir con los canales. Salir a vociferar fraudes o situaciones anómalas y no documentarlas y no seguir los procedimientos, usted está afilando cuchillo para su garganta, número uno. Número dos, con vocearlo y amenazar y tornar y virar a través de los medios de comunicación, no es como se consigue ganancia de causa. No es como se consigue ganancia de causa. Usted puede hacer un bulto y le puede hacer un lío al contrario, pero eso no significa que se va a revertir lo que usted entiende que se hizo mal en contra suya. Así las cosas. Y mientras todo esto pasa, en la última semana, y así va a ser esta semana hasta este miércoles, que estamos a 20, el presidente Luis Abinader anda como una tromba inaugurando todo lo que tiene pendiente, porque el día 20 comienza la veda que la ley electoral establece 60 días antes del día de las votaciones, que no puede ninguna autoridad, ni gubernamental ni municipal, hacer inauguraciones de obras, porque esto se puede reflejar en proselitismo en favor suyo o de otros candidatos oficialistas, porque en este caso están inaugurando obras gubernamentales, oficiales. Y eso hay que cumplirlo porque es lo que establece la ley, y a sabiendas de esto, el presidente Luis Abinader está, bueno, el fin de semana la agenda presidencial tenía 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, la cantidad que fuera de actos corridos uno detrás de otro en diferentes puntos del país. Y así está programado hasta el miércoles, que es cuando entra en vigencia a medianoche la veda para las inauguraciones gubernamentales y municipales. Establece taxativamente la ley electoral en ese sentido. Y tenemos que hablar de Haití. El tema de Haití está sumamente complejo, sumamente difícil. La comunidad internacional ahora ha visto ya finalmente que hay un problema en Haití, que hay un problema de hambruna, que hay un problema de ingobernabilidad, que hay un problema de violencia extrema, que hay un problema de vacío de poder definitivo, que es un país inviable. Se está tratando de establecer un consejo presidencial para ver cómo se organizan algunas cosas, pero las bandas que controlan Haití, que tienen el control, se habla del 90% de la capital haitiana, no dan tregua. El sábado en la noche, viernes en la noche, unidades policiales atacaron un bastión, un búnker de esto desde donde operan las bandas del tipo barbecue, y hubo muchísimos muertos. Pero ahí fue que las bandas entonces arreciaron, le quemaron la casa al jefe de la policía.
saquearon el consulado de Guatemala, tirotearon bancos y comercios y sumieron de nuevo el país y la capital haitiana en un caos. Y mientras tanto, que déjame ver si se consiguen los cuartos para asuntos, pues vamos a ver, porque si la gente de Kenia viene, si fulano lo apoya, si fulano no lo apoya. Todavía sigue el limbo dando vueltas. Y que sí, que quién va a entrar en el Consejo Presidencial, que quién no, que quién podría sobrevivir en la participación de esa estructura política que pudiera comenzar a organizar esa nación. Situaciones complejas. Y nosotros seguimos, la República Dominicana, con su barrera fronteriza, tratando de impedir que se vulnere el territorio dominicano por parte primero de esos bandoleros que pudieran venir y salir huyendo hacia República Dominicana. Hay 4,000 y pico que soltaron de una cárcel, de la cárcel principal de Puerto Príncipe. Eso por un lado, pero por otro lado, que en la desesperación, oleadas de haitianos, de mujeres, hombres, niños, ancianos, miren y cojan hacia República Dominicana buscando desesperadamente alimentos, refugio, protección para salvar sus vidas. Y República Dominicana no los va a repeler a tiros, como es lógico, pero tiene que tener un control de qué puede pasar en nuestras fronteras. Y tiene que partir del hecho de bloquear la frontera. Y después vamos a ver cómo en las acciones humanitarias como nación nosotros podemos proveer ayudas que pudieran ser necesarias. Por ejemplo, lo que está haciendo República Dominicana. Habilitó Jimaní, las fortalezas de Jimaní y el aeropuerto María Montés de Barahona. Están haciendo vuelos en helicópteros, vuelos privados, no en helicópteros militares, vuelos privados, hay que pagarlos, para evacuar desde Haití dominicanos, personal diplomático dominicano que no tiene por qué estar allí necesariamente, diplomáticos extranjeros, incluso de Estados Unidos y de Europa, de los países europeos. Que no hay forma de salir de Haití porque el aeropuerto está cerrado, está todo cerrado prácticamente. Además, el aeropuerto ha estado bajo asedio de ataques y de tiroteos de parte de las bandas. Entonces ahí ni entra ni sale nadie. Entonces, desde la embajada de la República Dominicana, donde hay un helipuerto que tiene capacidad para 2 helicópteros, se está sacando a personal diplomático y a dominicanos que han estado varados allí. Y a otras personas. Se han hecho varios vuelos. Entonces, es parte de lo que es una asistencia y una ayuda controlada, organizada, que se va a establecer tanto ese aeropuerto María Montés como el aeropuerto Joaquín Balaguer, que se llama El Higüero, para llevar ayuda humanitaria, alimentos, medicinas, en el caso que sea necesario, está habilitado para ello. Eso es ayuda humanitaria. Y en eso la República Dominicana no puede ceder ni puede calcular formas de decir que no, porque eso es parte de la convivencia internacional. Ahora, tiene que estar bajo una regulación, un ordenamiento y una supervisión extrema para que lo que se produzca sea en beneficio de la gran masa de haitianos que sufre los rigores de esa violencia extrema y de ese desgobierno, de esa anarquía que hay en Haití. Esa es la realidad, señores. Miguel Franjul, en su editorial de este lunes, maneja magistralmente el tema. Su editorial se titula Un poder que perdió toda legitimidad. Lo comparto con ustedes a continuación. Un poder que perdió toda legitimidad. Con el vacío de poder que existe en Haití, no luce viable por el momento que la legitimidad de las instituciones del Estado pueda recobrarse y revalidarse a corto plazo.
Al quedar prácticamente desmantelada la autoridad que sostenía en pie el régimen de facto de Ariel Henry, todos los derechos naturales de ese pueblo han quedado desprotegidos. Y al no existir por el momento una alternativa legal y constitucional que valide la instalación de un consejo presidencial impuesto desde fuera, mayor será la crisis de la gobernabilidad. Sofocar la guerra interna entre pandillas y policías y poner a andar una junta colegiada para emprender el camino de la organización de elecciones no parece ser un objetivo fácil ni viable en corto tiempo. Eso significa, desde ya, que resultará cuesta arriba a la diplomacia dominicana manejar las relaciones bilaterales formales con una junta provisional carente de legitimidad a la que forzosamente tendría que reconocer de facto. En un contexto como ese, ¿de cuáles instancias emanaría la autoridad y las garantías reales para mantener relaciones bilaterales y, por ende, suscribir acuerdos o compromisos mientras se busca una fórmula constitucional consensuada? Conseguir ese consenso es otra de las piedras que se avisoran en el proceso hacia una reactivación de la maquinaria de gobierno y hacia el objetivo de montar elecciones. ¿Qué capacidad, como poder de facto, tendría esa Junta Provisional para ejercer sus funciones y algo más, para actuar como legítimo representante del Estado haitiano? En situaciones como esa, que en el caso actual luce inédita, pese a que en los últimos 30 años hubo quiebres de la institucionalidad, es factible que se profundice el estado de desobediencia popular generalizado que ya ha dado al traste con las últimas y pocas estructuras legítimas que allí existían. Estos son aspectos que por ahora no se están tomando como prioritarios, porque la urgencia es poner fin a las hostilidades y a las pandillas y buscar cómo reencarrilar el país por la vía institucional. Pero a futuro será uno de los dolores de cabeza que tendrá la diplomacia dominicana y la de otros países para manejar las relaciones, el comercio y las normas de convivencia ante interlocutores no legitimados por la Constitución ni por cualquier otro recurso de la tradición política haitiana. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La preparación de algunos temas y trabajos de agenda propia para la siguiente edición. Otro aspecto fundamental de la dirección de Rudy y de haber logrado fomentar una gran familia periodística fueron los encuentros que organizaba periódicamente. Lo he dicho y repetido en distintos escenarios, en público y en privado, y en cada ocasión soy yo el que me siento honrado y gratificado por revivir esa experiencia con fuerza renovadora. Sé que muchos de ustedes comparten ese sentimiento y que por eso están aquí con nosotros en este día especial. Eso que ustedes han visto ahí, ese video, no fue que se coló un video en el programa, no.
esa es la visión, ese es el fruto, esa es la información de un encuentro en el que yo participé el último sábado en Jarabacoa. Una de las cosas que más me ha llenado de emoción y que más satisfacciones me ha dado en mi carrera profesional. Y lo digo de todo corazón. Un grupo de los muchachos, porque siguen siendo los muchachos, de los muchachos y las muchachas, Felipe Mora, Ondira de los Santos, Yulisa Ibor Medina, Arelis Peña Brito, Pedro Ángel Martínez, Manuel Quirós, María Isabel, o sea, Janet Ventura, Roosevelt, Federico Cabrera, Héctor Pérez Reyes, un grupo de compañeros, son muchos, no me acuerdo de todos uno por uno, decidieron conformar un grupo de ex compañeros de última hora. Yo le quito el ex de compañeros de última hora porque siguen siendo mis compañeros. Y enmarcaron dentro de la gestión que yo estuve en última hora de 20 años, desde 1984 hasta el 2003, 19, casi 20 años, momento de la intervención grosera de los medios de comunicación a propósito de la crisis de Baninter. Los medios del Grupo Listín fueron ocupados por el gobierno y última hora fue uno de ellos y ahí nos desperdigamos finalmente. Pero esos muchachos quisieron, después de 20 años, después de 21 años, quisieron rememorar aquellos momentos felices de buen ejercicio periodístico, de camaradería, de compañerismo, de amistad, de darnos el brazo unos a otros en el trabajo, de estar allí en el día a día. Y se hizo este encuentro, se llamó Primer Encuentro, y tuvieron las muchachas, porque principalmente las muchachas manejaron toda esta parte, mandaron a hacer esas camisetas con el logo de última hora. Y prepararon un almuerzo, Ondina de los Santos, una anfitriona espectacular en su casa de Jarabacoa, su casa de veraneo de Jarabacoa. Allí fuimos un grupo. Somos 52 en la lista. Fuimos una veintena porque todos no pudieron ir por compromisos, por múltiples razones. Muchos están en el exterior, pero la mayoría mandó mensajes grabados, mandaron cartas, mandaron notas y ayer nos pasamos un día, señores, haciendo anécdotas, haciendo historias, recordando episodios de los buenos momentos que vivimos en última hora, en la elaboración de ese periódico que sentó cátedra en República Dominicana. Y digo lo que dije allí, que no es una hechura mía. Cuando yo llegué a última hora en 1984, ya última hora era un periódico de pantalones largos, un periódico que había sentado cátedra de buen periodismo en República Dominicana, lo dirigía Aníbal de Castro en ese momento, y el primer director, Virgilio Alcántara, se lo entregó a Aníbal de Castro con este perfil, y Aníbal de Castro, que es un brillante periodista, lo pulió, lo perfeccionó, lo hizo, su forma de ejercer el periodismo, también este periódico combativo, analítico, con profundidad, un buen periódico. Yo encontré esto, iba en una alfombra roja, por así decirlo, y lo que hice fue consolidar esto dentro de mi gestión y encontré la colaboración de un grupo tan especial de reporteros, de fotógrafos, de choferes, de diseñadores, de componedores, de mensajeros, de secretarias, de recepcionistas, de personal de apoyo. Hasta me acuerdo de doña Ana, la señora de la limpieza, que siempre cuando llegábamos a las 6:30, 7 de la mañana estaba ese café caliente
para cada uno de nosotros, por ejemplo. Y ese grupo, cada uno en sus respectivos trabajos, en sus áreas de labores, conformábamos esta gran cadena, eslabón por eslabón, que constituía esa maquinaria para producir un periódico diario. En el buen ejercicio del periodismo, un periódico serio, un periódico informativo, un periódico orientador de la situación nacional e internacional. Yo me siento sumamente orgulloso del trabajo que hicimos ese grupo durante esa gestión de última hora. Una pena que por las actitudes políticas y el gobierno y esa ambición de tener medios y de tratar de usar medios para otros fines, hicieran que de la ocupación, para colmo, cerraran última hora. Y yo estaba manejando El Expreso, otro de los periódicos del grupo, pero última hora era mi hijo, el niño que yo vi crecer. Me lo entregaron grandecito y yo creo que lo gradué con honores y lo puse a trabajar, pero no yo. Yo como cabeza y responsable de un grupo de hombres y mujeres que han formado familia y que han seguido en la vida de la comunicación, en la vida periodística, dando pasos importantes, serios, honestos, hombres de familia, mujeres de familia. Y allí tuvimos todo un día para divertirnos con esto. Por esto le presenté este video y le presenté algunos cortos de las cosas que se dijeron. Y qué bien me sentí. Eso gratificó mi alma y yo creo que voy a tener por muchos días vívidos cada uno de esos momentos y lo voy a disfrutar. Y este será el primero de esos encuentros, porque muchos que no pudieron ir por una u otra razón han dicho, en la próxima yo no me quedo, y lo vamos a planear para muy pronto. Y yo creo que Dios nos va a permitir realizar ese segundo encuentro con el mismo entusiasmo o con más entusiasmo del que hicimos este. Yo creo que con más no, porque este fue sumo, completo, que nos llenó el alma. Gracias, compañeros. Gracias, amigos, por tolerarme usar este tiempo para hablar de estas experiencias, para desahogar el alma en algo tan positivo como es el encuentro con mis compañeros de siempre. Qué bueno, qué bueno. La Voz de los Estados Unidos de América, en su foro interamericano de esta semana, analiza el tema de la hambruna en Gaza a propósito de la guerra Israel contra Hamás. Y eso hay que verlo con un marco de interés de lo que pudiera pasar aquí al lado, en Haití. Comparto con ustedes este foro interamericano que lo dirige Jaime Moreno. Gonzalo Abarca estaba en otra asignación, que es el que maneja este foro semanalmente. Y los dejo con este foro, véanlo con mucha atención, interesen de lo que está pasando por allá, que pudiera pasar también por aquí. Con esto me despido, hasta mañana nueva vez aquí en Oye País. Los convoco a esta misma hora, aquí en Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana. Préstele atención a esta cifra. Más de 500.000 personas, es decir, una cuarta parte de la población palestina en Gaza, está a un paso de la hambruna. Es lo que advierte Naciones Unidas. Estados Unidos viene lanzando desde el aire ayuda humanitaria y coordina la construcción de un puerto temporal para entregar al menos 2 millones de raciones de alimentos, lo que equivale a una comida por persona al día. Esfuerzos que el propio secretario de Estado, Anthony Blinken, reconoce que son insuficientes. Ante la premura del tiempo, empezó ya a presionar a Israel para que coopere con la apertura de más puntos de acceso terrestres
para la entrega de ayuda humanitaria. Se necesita que Israel abra tantos puntos de acceso como sea posible y mantenerlos abiertos para garantizar que todo fluya de manera sostenible. Los demócratas en el Congreso, aliados del presidente Biden, también tienen una opinión. Carolina Valladares es nuestra corresponsal de La Voz de América en el Capitolio. Carolina, ¿qué es lo que están planteando los legisladores demócratas? Pues hasta un total de 6 senadores, entre ellos 2 pesos pesados de la política de Estados Unidos, como los exaspirantes a la presidencia Elizabeth Warren o Bernie Sanders, han planteado en una misiva que no es aceptable que por un lado Estados Unidos esté y siga ayudando, dando asistencia militar a Israel, y que Israel por su parte pues interfiera en lo que es el envío de la ayuda humanitaria de Estados Unidos a Gaza. Pero todavía hay más, porque esta misma semana ha sido el presidente del Senado, el demócrata Mick Schumer, quien ha dicho que es hora de un cambio de liderazgo al frente del gobierno de Israel. Un cuarto obstáculo importante para la paz es el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien con demasiada frecuencia ha cedido ante las demandas de extremistas como los ministros Smotrich y Ben-Gvir y los colonos en Cisjordania. Y un dato importante es que Schumer es judío y, como él bien dijo en ese mismo discurso, es el primer judío en llegar a la presidencia del Senado de los Estados Unidos. Carolina, ya regresamos contigo con más reacciones de los congresistas. Margarita Cadavid es internacionalista, experta en derechos humanos, y también tenemos al doctor Craig Deer, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, exdirectivo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Con ellos haremos el análisis y la opinión sobre este tema humanitario en Gaza. Acabamos de escuchar el reclamo de Washington a Israel, pero antes de ir con las preguntas, escuchemos cómo responde Israel a las críticas sobre el tema de la ayuda humanitaria. No hay restricciones sobre la cantidad de alimentos y agua que se pueden enviar a la Franja de Gaza. Si hay un retraso en la ayuda humanitaria esperando a ser distribuida, es en el lado de la frontera con Gaza. Margarita, quiero empezar contigo. Hay que agregar también que el gobierno de Israel, después de estas críticas de Estados Unidos y en general de la comunidad internacional, ha dicho que ellos están ya dispuestos, abiertos a inundar de ayuda humanitaria a Gaza. De hecho, esta semana ingresaron 6 camiones en un programa piloto con el Programa Mundial de Alimentos. Pero Margarita, ¿por qué ha sido tan difícil en este conflicto acercar las posturas para permitir algo tan básico como la entrada de agua y comida? Bueno, pues hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Un primer elemento sería el tema de las fronteras. Ha habido problemas también en la frontera porque Egipto se negó en un principio a abrir fronteras debido a lo que para ellos significaba tener estas fronteras abiertas y la posibilidad de entrada de desplazados y para refugiarse en sus territorios. Por otro lado, digamos que la cuestión es muy grave por el número y la cantidad de ayuda que se necesita. Se dice que más o menos para poder aliviar a la población, estamos hablando de una población que tiene un 70% en número de niños, mujeres y ancianos. Estamos hablando que en este momento 1 de cada 4 personas, como lo decían ustedes, está en riesgo de hambruna. Entonces la cantidad de ayuda que se necesita son por lo menos 300 camiones diarios. En este momento no entran ni 150. Entonces, en la cantidad, en las dificultades que hay, porque Israel siempre alega cuestiones de seguridad y tener que controlar qué es lo que ingresa al territorio, entre otras cosas porque dice que puede ser usado por Hamas para cometer atentados y entonces lo que se ha optado en los últimos días es por lanzar ayuda humanitaria desde el cielo, cosa que ya ha traído algunos accidentes. Como vimos hace pocos días, no se abrieron los paracaídas y esta ayuda terminó generando nuevos víctimas en el territorio. Entonces la situación es, y aquí me gustaría añadir algo muy cortamente, frente a esta situación
siempre se ha dicho en el derecho internacional humanitario que se debe permitir que las poblaciones tengan acceso a todos los recursos necesarios para su supervivencia. En este momento, lo que está haciendo Israel es un atentado, es una violación, contra el derecho internacional humanitario. Margarita, lo que mencionabas está pasando, ha habido accidentes con la entrega de ayuda que se está dando por el aire por parte de Estados Unidos y algunos países aliados. Estados Unidos por eso está diciendo que eso es insuficiente y es el llamado que le hace Israel a que mantenga los puertos terrestres abiertos. Pero, doctor Craig Deer, poniéndose en los zapatos de Israel, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la estrategia que ellos tienen, ¿es necesaria, es absolutamente indispensable esta inspección intensa, este control intenso que están tratando de tener sobre la ayuda humanitaria? Pues desafortunadamente creo que sí, pero si me permites un segundo, Jaime, quisiera enfatizar que estamos en este momento tan difícil por, a mi juicio, una falta de pensamiento correcto, estratégico, de parte de varios gobiernos estadounidenses y también de varios gobiernos de Israel. En el caso de los Estados Unidos, cuando la administración de Obama apuesta a que Irán sea el principal socio para que establezcan seguridad en la región, desde ese momento, y ahora con el regreso o la llegada de la administración Biden, pero con la misma política, ha fortalecido a Irán, se ha enriquecido y con eso ha fortalecido a sus proxies en Hezbollah, los Houthis y sobre todo Hamas, ¿no? Entonces, por carencia de tener bien claro lo que debería ser nuestros intereses de estabilidad y seguridad en la región. Claro, doctor Deer, hay un fortalecimiento evidente militar que ha tenido en los últimos años Hamas, pero en el tema de la ayuda humanitaria, ese control tan estricto que está afectando a más de 2 millones de personas, ¿qué lo justifica desde el punto de vista de la estrategia de ellos? Porque uno entiende que no quieran que la comida les llegue a Hamas, pero ellos son 10.000, 20.000 personas. Sí. No, sí, es la tragedia de esta situación específica y error táctico de Israel de no haber prevenido cómo iban a permitir un flujo significativo, suficiente para la población de Gaza, ¿no? Para la comunidad de Palestina. Y entonces, ¿cómo balancear sus necesidades de seguridad, las cuales son necesarias, pero también cumplir con el derecho internacional para los derechos humanos para la sociedad palestina? Okay. Y no lo han hecho bien. El presidente Joe Biden y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hicieron públicas sus discrepancias por los más de 30.000 fallecidos en Gaza. Biden fue directo en su reclamo al primer ministro de Israel en una entrevista con la cadena MSNBC. Él debe prestar más atención a las vidas inocentes que se pierden como consecuencia de las acciones adoptadas. En mi opinión, está perjudicando a Israel más que ayudando a Israel. Netanyahu le respondió a Biden insistiendo en su plan de atacar la ciudad de Rafah, que alberga a 2.200.000 desplazados palestinos. To win this war, we must destroy the remaining Hamas battalions in Rafah. Para ganar esta guerra debemos destruir los batallones de Hamas que quedan en Rafah. De lo contrario, Hamas se reagrupará, rearmará y reconquistará Gaza, y entonces volveremos al punto de partida. Doctor Deer, ¿es absolutamente indispensable para Israel atacar Rafah en su objetivo por sacar definitivamente a Hamas, una organización considerada terrorista por Estados Unidos, del control sobre Gaza? Pues desde una perspectiva militar, desafortunadamente sí, es necesario. El desafío que tiene las Fuerzas Armadas de Israel es cómo realizar esas operaciones dentro de una sociedad donde se esconden los terroristas. Es sumamente difícil, pero necesario.
Llegamos a la parte final del Foro de la Voz de América, analizando la cada vez más compleja situación humanitaria en Gaza. Su comentario final de conclusión sobre lo que está pasando, lo que podría venir, Dr. Deer. Sí, me parece que el concepto, la idea de este corredor marítimo refleja la frustración de la administración de Biden. Quieren hacer algo, pero todo el mundo reconoce que eso es insuficiente. Me parece que el gobierno de Estados Unidos tiene que trabajar, colaborar más efectivamente con el gobierno de Israel para ayudar a que llegue más la suficiente cantidad de ayuda humanitaria a través de corredores terrestres. Esta cuestión marítima de nuevo, refleja una frustración enorme. Eso no va a solucionar el problema. Margarita, su conclusión, ya después de escuchar las diferentes opiniones desde Washington, la opinión del doctor Deer. Bueno, yo quisiera hacer la conclusión en dos sentidos. Primero, adhiriéndome a lo que dice el doctor, evidentemente se necesita un corredor humanitario ya, se necesita que la población civil esté protegida y tenga acceso a lo básico, si no estaríamos frente a una situación donde evidentemente estamos en una clara violación del derecho internacional humanitario, donde se le están impidiendo a la población las condiciones mínimas para su supervivencia. Y segundo, creo que es momento de darse cuenta también para Israel de que el objetivo de terminar, de acabar con Hamas completamente, es un objetivo poco realista por dos razones. La primera es, pueda que acabe con Hamas, pero no acabará con las ideas del grupo, al contrario, con esto las está reforzando. Y lo segundo tiene que ver con ¿qué capacidad tiene realmente Israel para ejercer un control total sobre Gaza? Entonces creo que Israel tiene que replantear esos objetivos estratégicos y además empezar a comportarse como un actor respetuoso del derecho internacional humanitario, porque a largo plazo está perdiendo apoyos que son vitales para su propia causa. Ahí estaban las conclusiones sobre este tema, sobre la situación humanitaria en Gaza. Crecen las tensiones entre Washington y el gobierno de Benjamín Netanyahu, mientras la comunidad internacional trata de hacer todo lo posible por evitar que se dé una situación de hambruna en la comunidad palestina. A los dos, a Margarita Cadavid y al doctor Craig Deer, muchísimas gracias, y ustedes no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales de La Voz de América, y hasta pronto.